Y grabando audio. Les voy a contar la historia de Leo y Remy, dos amigos que se conocen desde la infancia, por lo cual son muy cercanos, pasan prácticamente todo el día juntos, duermen juntos, se demuestran cariño sin vergüenza alguna, incluso sus familias se conocen y conviven en armonía, hasta que ambos entran a la escuela y su estilo de vida y de relacionarse contrasta con este nuevo ambiente porque los niños empiezan a cuestionar a este par de amigos. Los ven y les preguntan si son parejas, si son novios, si son gays, y ellos le dicen pues que no, que solo son amigos. Pero estas críticas les provocan tantas inseguridades hasta el punto de separarlos y provocar consecuencias catastróficas en sus vidas. Hoy vamos a hablar de Close. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est des temps de couple, enfin je sais pas. Bah on s'est rapprochés parce qu'on est sûr et certain. Close es una película francesa de apenas el año pasado, 2022, dirigida por Lucas Dunn, quien ya había sido galardonado por su ópera prima Girl, con la cual ganó una cierta mirada en el Festival de Cannes. Luego, ahora se esperaba muchísimo con su segunda entrega, con Close, que justamente también gana, en este caso, el premio de la crítica en este mismo festival, y definitivamente lo tenía merecido. Les contaba que esta película nos cuenta la historia de dos niños, de dos amigos que justamente se conocen desde la infancia, entonces son como hermanos prácticamente. Se ve que se quieren un montón, todo el tiempo están juntos y se demuestran afecto sin ningún tipo de vergüenza. La cosa es que salen de su zona de confort, entran a la escuela y los demás niños empiezan a cuestionarles que si son novios, que si son pareja, que cuál es su manera de vincularse, porque se les hace muy raro justamente porque son tan apapachadores entre ellos. La cosa es que salen de su lugar seguro, entran a la escuela y todos los demás niños les empiezan a cuestionar sobre su sexualidad, sobre su manera de vincularse. Les preguntan que si son novios, que si son pareja, y ellos tratan de explicarles que no, que simplemente son amigos, que sí se quieren un montón, pero pues son niños, ¿sabes? Muchas veces ni siquiera a esas edades pasa por tu mente ese tipo de cosas. Pero de todos modos, y a pesar de que no son críticas muy fuertes, que no les llegan a hacer bullying como tal, ya quisiera yo ver esta premisa en Latinoamérica y las consecuencias serían todavía más terribles. La cosa es que bueno, igual estas preguntas, estos cuestionamientos le empiezan a afectar a Leo porque no quiere ser visto como gay dentro de su escuela, y entonces empieza a alejarse de su amigo Remy sin ninguna explicación. Y como eran tan cercanos, evidentemente a Remy le afecta un montón y decide, digo, esto no creo que sea un spoiler porque pasa al principio de la película y además eso determina todo lo que pasa después, pero bueno, les aviso, decide atentar con su propia vida. Entonces a partir de aquí la película nos narra el proceso de Leo por superar esta tremenda culpa que siente por lo que le pasó a Remy, y además vemos también los procesos de otros personajes, sobre todo el de la madre de Remy, quien también trata de averiguar qué fue lo que pasó con su hijo. Les recomiendo muchísimo ver esta película por varias razones, tanto temáticas como cinematográficas. Empecemos con las temáticas, que creo que se dividen sobre todo en tres. Primero que nada, la que ya mencionamos, que es este tema que creo que es bueno reflexionar sobre por qué a los hombres se nos enseña y se nos condiciona a relacionarnos con otros hombres a través de la agresividad o a través de otras formas que se alejan pues de la sensibilidad, del cariño, del apapacho. ¿Por qué no podemos mostrar nuestros sentimientos con cariño sincero sin ser tildados de gays, de que son novios, de que no sé qué, que no tendría nada de malo en esencia, pero ¿por qué lo asociamos a eso en primer lugar? ¿Me explico? En esta película vemos como Leo y Remy tienen estas dinámicas, se abrazan, se besan, se toman de la mano, se hablan de sus sentimientos y están muy bien con ellos, ¿sabes? Y por su cabeza, porque son unos niños de nuevo, en ningún momento pasó la idea de ser pareja o de gustarse, simplemente es una manera de relacionarse que se tiene con otras personas y que
conforme nos van educando y conforme vamos viendo y conforme incluso también este tipo de críticas, de cuestionamientos que van sucediendo en nuestro entorno social, nos vamos, digamos, de algún modo cerrando. De ahí el nombre de la película, cerrando nuestros vínculos afectivos con otras personas en general, pero es algo que sobre todo pasa en vínculos de hombre a hombre. Entonces es bien fuerte cómo vemos el contraste de cómo inicia la relación de Leo y Remy, y luego después de estos cuestionamientos cómo se va transformando, y luego ya que Remy deja de aparecer, vemos a Leo interactuando con otros de sus compañeros ya desde otras dinámicas, ya desde esta convención de interactuar bajo la agresividad, bajo el golpe, bajo el bullying hasta cierto punto, que bueno, no es como tal una crítica de que yo no la haya hecho, porque pues te digo, es algo que nos atraviesa prácticamente a todos los hombres, pero si te pones a pensarlo termina siendo cruel, porque es difícil que nos sepamos, es difícil que luego los hombres sepamos expresar nuestros sentimientos, pero es muchísimo más difícil que lo hagamos frente a otros hombres sin esta barrera de lo cómico, ¿sabes? Sin esta barrera de, es broma, que no sé qué, que está chido igual, o sea, hay dinámicas que están cool y que no las estoy criticando como tal, pero sí me parece cuestionable el hecho de que no podamos a veces ni siquiera decirle te quiero a otra figura masculina, ya sea a un amigo, ya sea a un familiar, muchas veces hasta a nuestros padres. En esta película, te digo, se ven estas dos realidades, tanto las dinámicas que tiene con sus nuevos compañeros, que son muy desde esta nueva masculinidad, nueva para el personaje, porque las dinámicas que tenía tanto con Remy como con su hermano mayor, pues sí son mucho más cálidas, mucho más de apapacho, mucho más sinceras, y es triste ver cómo se van perdiendo con tal de encajar en la sociedad, sobre todo porque te digo, no es como que el grupo del que está, también vemos una sociedad muy avanzada, una sociedad europea, no es como que estamos viendo el prejuicio de la gente que le hace bullying solamente por ser gay, que quizá sí pasa en otras realidades, por ejemplo en nuestro país. Pero aquí, a pesar de que vemos una mente muchísimo más abierta en la gente, estos simples cuestionamientos, estas simples preguntas terminan por mover cosas dentro de la mente del protagonista, porque luego me recuerda a una teoría que yo aprendí en la universidad sobre la comunicación, y es la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Esto está más enfocado a los medios masivos de comunicación, pero creo que aplica en la percepción de las personas, en la percepción en general, porque luego pensamos que no nos puede afectar lo que nos diga, o que nosotros tenemos el control de lo que nos afecta o no, que lo que nos digan los demás, y ojalá que sí, digo, hay que trabajar internamente para ser fuertes y para saber diferenciar de cuando un comentario nos nutre y cuando simplemente destruye, pero tampoco podemos ser tan arrogantes en pensar que no nos terminará afectando, porque te digo, según esta teoría, justo su nombre viene de ahí, de que las críticas, de que la percepción de los demás no necesariamente llega a nosotros como un balde de agua fría, y entonces te dijeron, es que estás muy flaco, y tú puedes decir, no, pues yo no me siento así y ya me tomo tu comentario, sino que es más bien como justo una aguja hipodérmica que tú en ningún momento sentiste en qué momento se empezó a meter dentro de tu cerebro, hasta que ya está muy adentro y hasta que ya no puedes hacer nada, ¿sabes? Es como más bien un bichito que se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo sin que te des cuenta, hasta que realmente te empiezan a afectar esos comentarios. Es algo que vemos en la película, y luego eso también nos lleva a otra de las razones temáticas, y es el de la culpa, porque entonces Leo empieza a alejarse de Remy, al ser tan cercano a él, pues evidentemente lo resiente, evidentemente se siente muy triste. Además, bueno, no son cosas que se expliquen como tal en la película, pero ya seguramente traía otras cosas detrás que lo empiezan a bajonear emocionalmente, se empieza a sentir solo, hasta que, bueno, pasa lo inevitable. Y entonces, a raíz de eso, vemos cómo Leo siente una tremenda culpa por haber abandonado a ese ser amado. Y es duro de ver, principalmente porque tenemos este factor de que son niños, entonces es muy fácil empatizar con cualquiera de los dos, y aún así dices, chale, pero es que, o sea, sí está muy gacho lo que le hizo, pero a la vez también está muy gacho por lo que está pasando, ¿sabes? Por cargar toda esta culpa
digo, no que sea así, pero de que él se siente culpable de lo que le pasó. Y entonces al ver eso en un niño es desgarrador, porque de algún modo es esta sensación de no quiero ser el responsable, pero lo soy. Y entonces llega un punto en que dice, merezco que me pasen estas cosas y me entrego a a las consecuencias que tenga que ser, porque igual estas consecuencias son más fáciles de afrontar que el constante sentimiento de culpa diaria. Esto que digo quiero que lo tengan presente cuando la vean y vean una de las escenas finales cuando se va con la madre de Remy a la carretera. Es una escena desgarradora. Toda la película es una escena desgarradora y eso me lleva justamente al tercer eje temático que les comentaba, y es pues el tema, no lo puedo mencionar por ser YouTube porque luego funan el canal, pero el tema de la automorición, el tema de, o dejémoslo ahí, el tema de los problemas mentales, ¿no? Porque estamos viendo una película con una sociedad que, si bien tiene cosas perfectibles, es una sociedad que está a años luz en cuestión de nivel socioeconómico, empleo, o sea, son familias que están bien acomodadas, pero que además tienen, ahora sí que lo que aquí diríamos la vida perfecta, ¿no? Porque viven en el campo, en una casa grande y se dedican a trabajar con su familia, pero no es trabajo forzado, sino que es trabajo colaborativo. Digamos que es la sociedad perfecta hecha por un progre, y aún así suceden estas cosas. Entonces es interesante reflexionar también sobre eso, sobre qué hay detrás de este tipo de decisiones, y que claro, hay un montón de cosas económicas, sociales, personales, pero más allá de eso es importante entender también las señales cuando una persona está pasando por una situación difícil, y no tratar de comparar como diciendo, es que tienes todo y entonces ¿por qué te sientes mal? Bueno, pues a veces es algo que no se puede controlar, a veces un detonante pequeño puede, valga la redundancia, detonar cosas enormes y cosas catastróficas, y hay que estar pendientes de ello también. Entonces, a grandes rasgos, esta es una película devastadora. O sea, si la ven, de verdad, prepárense para llorar, prepárense para tener un momento de reflexión después, porque creo que es importante, y además creo que es lo que el cine tendría que hacer, ¿sabes? Conmovernos, perturbarnos, movernos algo dentro, y que ese movimiento luego permee en la sociedad, que permee en nuestros conocidos, nuestros amigos, que salgamos y que podamos decir a nuestro mejor amigo, te quiero, ¿sabes? Y verlo a los ojos, y no pasa nada, y eso no nos hace gays por decirlo. Pero bueno, ya yéndonos a aspectos más cinematográficos, pues un echarle flores todavía más, porque tanto la fotografía, el diseño de producción, el montaje, la dirección, todo está perfectamente bien cuidado. Tiene tomas hermosas que además son muy favorecidas por los paisajes que vemos. Hay escenas de estos campos de flores que se ven preciosas, pero además la fotografía inicia mostrándote todo esto muy bello, muy idealizado, y ya cuando vamos avanzando en la película te muestran los mismos campos, el mismo trabajo, pero quizá en otro momento, en otro espacio, con otro clima, que también ves ese otro lado, como esta escena de Blue Velvet de David Lynch, en donde está un jardín muy bonito, pero entonces se va al suelo y empiezas a ver los insectos y empiezas a ver todo lo sórdido ahí. Bueno, de algún modo tiene eso esta película en su propuesta fotográfica. Las actuaciones que les digo son de otro nivel, de todos los personajes, pero sobre todo me quiero centrar en los niños. Son impresionantes, sobre todo Leo, y bueno, lo digo sobre todo porque es el que más sale en cámara. Tiene una naturalidad, tiene una manera de expresar lo que le está pasando a través de su mirada, porque casi no tiene diálogos realmente, y aún así nos transmite todo lo que está sintiendo, que son emociones muy complejas para un niño, y sobre todo para un actor, un niño actor, para saber comprenderlas y reflejarlas. Es un trabajo que debe de ser muy aplaudido. Y ahora, este mismo estilo de actuación se ve también en la dirección e incluso en el guión. ¿Por qué? Porque no es una película obvia. Tampoco por eso no sentí tanta cruda moral de darles este spoiler, porque creo que una buena película
no vale por su argumento. Es decir, una buena película no se arruina si te cuentan qué es lo que pasa, porque en realidad lo importante es cómo te cuenta qué es lo que pasa. Y entonces este spoiler que les conté al principio se cuenta de una manera tan cinematográficamente hermosa y perfecta que no importa que ya sabes lo que va a pasar o lo que pasó, porque a mí también me lo contaron y entonces ya sabía. No importa eso, porque lo importante es cómo te lo cuentan, con esa sutileza, con esa de esa manera tan cinematográfica, porque por ejemplo a Leo nunca le dicen qué fue lo que pasó, pero se asume, y uno como espectador tampoco le dicen qué fue lo que pasó, pero lo asume por lo que ves en la pantalla, por lo que ves en las caras de los actores, por lo que escuchas en la música, por el tipo de fotografía que se maneja en ese momento. Entonces, por donde la veas, es una película altamente recomendada. Según yo, está ahorita en Movie y en Prime Video, así que si tienen la oportunidad, vayan a verla. Y bueno, seguramente vamos a seguir de cerca todo lo que va a hacer Lucas Dunn, porque con Gears, su primera entrega, levantó muchísimo las expectativas, con Close las elevó muchísimo más, y bueno, estaremos a la expectativa de qué es lo que nos trae próximamente. Y bueno, sin más, eso es lo que les quería contar hoy. Cuéntenme aquí qué opinan, ya la vieron, no la vieron. Independientemente de eso, ¿ustedes qué opinan de los temas que abordamos hoy? ¿Creen que es importante hablar de esto, de el afecto entre la masculinidad, entre los hombres? ¿Creen que es importante también hablar sobre los temas de salud mental? Y bueno, también ya saben que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que me ayudarían muchísimo regalándome un like y compartiendo este video con sus amigos a través de sus redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana y los veo en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!